más de ti. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Está bien encender el micro antes de empezar a hablar. Y quitarse la mascarilla. Cuando Emma me pasó las canciones y vi que la de Purifícame estaba la última y tocaba justo antes de que yo subiera a hablar, pensé, casi le pedí que la cambiara, porque esa canción siempre me toca una fibra, ¿no? Quiero empezar contándoos una anécdota. Cuando estaba estudiando en la carrera, en los veranos, iba a trabajar a un pueblecito muy remoto en Estados Unidos, y muy peculiar, gente muy peculiar. Y sé que cuento muchas anécdotas de estos veranos, es como, pues que me dieron mucho contenido y me hace recordar cosas de la vida, ¿no? Es como la gente que hace un viaje a un sitio exótico en agosto y en febrero sigue colgando en Instagram las fotos de la playa de Indonesia, que dices, relaja. Pero en este pueblecito coincidía que veraneaba un hombre que es un predicador muy famoso y una persona muy influyente en la esfera evangélica de Estados Unidos, ¿no? Y que de hecho es conocido a nivel global. Y un domingo fui a la iglesia y había como mucho hype, ¿no? Como que la gente estaba inquieta. Y me enteré que era porque a este señor le tocaba predicar. Y yo siendo un poquito rancia, soy un poco rancia, pensé, bueno, a ver qué cuenta, ¿no? A ver si se gana la fama. Y cuando fue el momento, se fue para adelante y empezó a predicar. Estuvo unos 15 minutos hablando, que genial, que fuera corta la predicación. Yo voy a hablar un poquito más. Pero yo estaba así como analizando lo que estaba diciendo y su mensaje se resumía en: ¿tienes miedo de morirte e ir al infierno? No te preocupes. Vamos a hacer ahora una oración y todo estará bien, ¿no? Y hizo lo clásico de repetir, o sea, repite lo que yo digo, ¿no? Y hizo una confesión de fe. Y acabó el mensaje y dijo: genial, ¿no? Estás contento, estás contenta porque ahora puedes salir de aquí, vivir tu vida, básicamente dijo, como te dé la gana y vas a ir al cielo cuando mueras. Y yo estaba así como, ¿qué acaba de pasar? Iba mirando a la gente como para ver si la gente también estaba sorprendida como yo. Y al acabar el culto, así como de reoído, escuché a gente que decía, no, qué bien, qué bendición, qué tal, ha predicado, se nota que tiene un don, ¿no? Y yo pensando, si pensamos que la fe y nuestra convicción en Cristo se puede reducir a una sola frase de una oración concreta en un momento y luego ya está, tenemos un problema. Y paralelamente y recientemente me enteré que alguien que cuando yo era adolescente era líder de jóvenes y llevaba mi célula y tenía una posición de enseñanza en mi vida, ha dejado los caminos del Señor y ha renegado de Cristo. Y esto me ha desorientado y me ha hecho plantearme, ¿esto podría ser yo esta persona? ¿Podría ser que dentro de 10 años estuviera predicando a mí y hablara de aquella que era líder de jóvenes cuando ya era adolescente y que llevaba su célula y que ahora reniega de Dios? ¿Qué es lo que realmente creo? Mi fe se basa en una declaración
espontánea? ¿Cuán sólida es mi fe y en qué se basa mi fe? Y estas cosas las iba pensando y luego me metí a estudiar el pasaje que yo ya había estudiado, o sea, ya había escogido para predicar hoy. Y este pasaje se encuentra en Hebreos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 3. Dice, por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Este pasaje empieza con por lo tanto. También nosotros estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Es como si entráramos a la película una vez ha empezado, ¿no? O te duermes, te despiertas y dices, ¿qué está pasando aquí? O si eres Pau Masons, te vas al baño y vuelves y ya te has perdido el hilo, y porque notas que te has perdido algo, ¿no? Así que voy a hacer un poco de recap para entendernos y qué está pasando aquí, de dónde viene este por lo tanto y quién son estos testigos. Hebreos es una carta que probablemente fue escrita a cristianos judíos, es decir, personas que eran cristianas pero de etnia judía y que estaban siendo perseguidos por su fe. Entonces estaban pasando por muchas pruebas. Esto hacía que muchos de ellos renegaran de su fe y volvieran al judaísmo o simplemente se apartaran de Cristo porque estaban viviendo una situación complicada. Y el autor, que a lo mejor es Pablo, a lo mejor no, hay como muchas dudas, escribe esta carta para mostrarles que Jesús no tiene ningún tipo de competencia a nivel de creencias. Y para retarles en que a pesar de sus dificultades y sus dudas y sus retos, se mantengan firmes, perseverando en la carrera de la fe. Les dice que en Jesús tienen la palabra de Dios, que Jesús es la esperanza, que Jesús es el sacerdote, es el intermediario perfecto entre los hombres y Dios y es el sacrificio perfecto y definitivo por nuestros pecados. Y aquí es cuando llega el capítulo 11, que mucha gente lo conoce como el gran capítulo de la fe. Y en el capítulo 11, que es el anterior a donde estamos ahora, el autor da como muchos ejemplos de grandes personas de la fe y les anima a la audiencia, a quien escribe la carta, a seguir el ejemplo de estas personas, de estas grandes personas de fe. Y da muchos ejemplos, voy a resaltar algunos, como habla de Noé, que dice que Noé, sabemos que construyó un arca porque Dios le dijo que iba a enviar un diluvio. Pero Noé estuvo bastantes añitos, como 55, 75 años, construyendo el arca. Noé se levantaba cada día y a lo mejor no había ni una nube en el cielo y construía un arca de 150 y pico metros, más grande que un estadio de fútbol, porque confiaba que lo que había dicho Dios era verdad y que un día iba a llegar el diluvio. Otro ejemplo que nos da es Abraham. Y Abraham a veces, ¿no?, es como un poco turbia algún momento de la historia de Abraham, porque nos dice la Biblia que Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Y esto nos parece turbio porque nos perdemos un matiz. Dios le había prometido antes a Abraham que por medio de Isaac tendría mucha descendencia y bendeciría a las naciones por medio de esa descendencia de Isaac. O sea que Abraham sabía que a pesar de que Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, de alguna manera o lo iba a resucitar o algo iba a pasar, que Isaac iba a sobrevivir a aquella prueba. Otro ejemplo es Moisés, que básicamente fue delante de Faraón, del rey de Egipto, para decirle, oye, ¿sabes toda esta gente que tienes aquí trabajando de gratis? Oye, que me dice Dios que me los tengo que llevar porque es su pueblo.
¿Ok? Y da otros ejemplos. Habla de Abel, Enoc, Sarai, Jacob, José, Rahab. Y toda esta gente tienen varias cosas en común. Y voy a destacar dos. Primero, que no toman como referencia su contexto, aquello que ven únicamente con sus ojos, y la sociedad de su momento, como excusa para actuar, ¿no? Dice, por la fe Abraham, a pesar de su edad avanzada y de que Sara mismo era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que había hecho la promesa. No tenían en cuenta su contexto de limitaciones humanas, sino que tenían la mirada puesta en Dios y hacían memoria. De Moisés dice, por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque se estaban cargando a todos los bebés hebreos, porque vieron que era un niño precioso, especial, y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya siendo adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró el oprobio por causa del Mesías, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Y esta frase quiero que la recordemos. Pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Toda esta gente se fijaban en Dios y salían de su zona de confort, daban pasos de fe a pesar de que el contexto que tenían al lado no les ayudaba, porque confiaban y estaban firmes como si estuvieran viendo al invisible. Sí, en este contexto nos encontramos y por lo tanto también nosotros, que estamos rodeados de toda esta gente, gran gente de fe, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que te impide a ti correr la carrera de fe, correr la carrera que tienes por delante? Y hay diferentes maneras o diferentes interpretaciones que podemos darle a este texto. Podemos pensar que el lastre que nos estorba, que el pecado que nos asedia es el pecado en general, ¿no? Como pecamos, el pecado es una barrera entre nosotros y Dios y eso nos tira para atrás y no nos deja avanzar con perseverancia en la carrera de la fe. Puede ser también que el autor estuviera pensando en un pecado específico con el que cada uno sabemos cuál es y que nos cuesta especialmente y nos encontramos que seguimos cayendo en eso. Y eso también puede ser algo que nos tira para atrás y no nos deja correr con perseverancia. Pero por el contexto de lo que viene antes y lo que viene después y de lo que está intentando comunicar el autor con esta carta, el lastre que nos estorba y el pecado que nos asedia y que ahoga nuestra carrera es la falta de fe, la incredulidad. No sé si lo sabíais, pero los griegos, no sé si siempre o fue una época concreta que se les fue un poco, pero los atletas corrían en bolas. Porque, claro, pensad que ahora está Nike, Reebok, Adidas, que tienen como ropa especial para correr, que te ayuda. Pero en la antigüedad la ropa era un lastre para poder correr bien, ¿no? ¿Te imaginas corriendo con una túnica? Pues te puedes dar unas leches interesantes. Y corrían en bolas, ¿no? Y pensaba en esto y pensaba que el autor de Hebreos aquí está abogando por el nudismo, ¿no? Como que este texto es una apología clarísima del nudismo, esto es así. Pero fuera coñas, el autor nos está diciendo, quítate de todo eso, quítate de la túnica esta que no te ayuda para correr, quítate del lastre que te estorba, del pecado que te asedia, que ahoga tu fe. Deja tus dudas atrás para poder correr con perseverancia la carrera de la fe. Si te fijas, tus dudas y la falta de fe es este lastre. Y a lo mejor
A lo mejor dudas de que Dios exista y obviamente eso es un lastre porque si no tienes fe no puedes correr con perseverancia la carrera de la fe. Pero a lo mejor no dudas ya en el punto en el que estás de que Dios existe. Pero eso no significa, como decía Ángel y como recordábamos también con las canciones, que has dejado las dudas atrás y que has dejado la incredulidad atrás y que este pecado que nos ahoga y que nos asedia ya no existe en tu vida. Yo al menos muchas veces me doy cuenta de que dudo, pero dudo del carácter de Dios. Porque si realmente tuviera una convicción profunda y supiera que Dios es santo, sabría que eso quiere decir que Él es bueno y que no me pediría obedecerle para hacer cosas que me llevarían a mal puerto. A veces tengo la sensación como si fuera a saltar en paracaídas, que no lo he hecho nunca, pero me lo imagino, y que estoy como en el avión, cogida, ¿no? En ese punto de que te dicen, vale, tienes que saltar. Y yo así. Y siento que Dios me está pidiendo que obedezca y que salte, pero yo estoy así. Porque no me creo que Él es santo. Porque no me creo realmente que Él es fiel. Y estoy evitando cambios porque creo que lo que me está pidiendo no va a acabar bien. Hay algo que odio, pues soy un poco hater, odio bastantes cosas, pero no, que me pone de mal humor más que odio. Y es que la gente desconfíe de mí gratuitamente. O sea, pienso, ¿vale? Si yo te he dado motivos para que pienses que te estoy mintiendo, para que pienses que estoy haciendo cosas a tus espaldas para hacerte daño, entiendo que desconfíes de mí. Pero hay gente mal pensada y que desconfía de entrada. En vez de darte un voto de confianza, de entrada ya desconfía de ti. Y a mí esto me pone muy nerviosa. Porque pienso, ¿puedes parar? O sea, ¿puedes parar de desconfiar cuando no me conoces? Y estudiando este texto, ha sido como un zasca, ¿no? Porque era como si Dios me estuviera diciendo, Ana, ¿puedes parar? ¿Cuándo te he dado yo a ti motivos para que no confíes en mí? Cada vez que has saltado, he estado contigo y te he cogido. Cada vez. Puedes dejar de agarrarte a algo que sabes que no quiero para ti porque piensas que te voy a fallar. ¿Puedes parar de ser cobarde? Karl Marx, tiene una frase que yo creo que es su frase más famosa, es la que más conozco yo por lo menos, y es una frase que dice, la religión es el opio del pueblo. Yo creo que Marx no tenía ni idea, perdonad, no conozco toda su filosofía, pero en esto concreto, yo creo que Marx no tenía ni idea de lo que es correr la carrera de la fe. Porque si lo supiera, no diría que la religión es el opio del pueblo. Porque la verdadera carrera de la fe es siempre un acto de valentía y no de cobardía. Y si no fuera así, ¿por qué está la Biblia llena de frases que nos animan a ser fuertes y valientes? Voy a leer unas cuantas solo. Deuteronomio 31:8. El Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desmayes. Josué 1:9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo.
No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa. 1 Corintios 16:13. Manteneos alerta, permaneced firmes en la fe, sed valientes y fuertes. Y a lo mejor hemos llegado a este punto y dices, vale, pero ¿cómo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo nos mantenemos fieles? El pasaje continúa en el versículo 2 y dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y os quiero leer un pasaje que está en Isaías 6, no hace falta que lo busquéis, es el principio de Isaías 6, en el que Isaías, el profeta, tiene un encuentro con Dios y dice así: el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Esta visión que tiene Isaías es una de esos pasajes que yo creo que al menos yo me los paso rápido, no digo, oh sí, otro profeta viendo a Dios. Pero es muy fuerte lo que explica. Cuando Isaías está delante de Dios y se siente completamente impuro porque ve la santidad y la gloria y la grandeza de Dios. Nos dice la Biblia que Jesús es la imagen del Dios invisible, que este Dios glorioso, santo, 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 se hizo tangible y se hizo hombre en la persona de Jesús. Y el versículo nos dice que cómo nos podemos mantener fieles, fijando nuestra mirada en Jesús. Y me hacía pensar cuando estás estirando en clase de educación física o la gente que hace deporte y haces así, y como yo al menos pierdo el equilibrio muy rápido, porque mi cerebro no... Y siempre te dicen, no, busca un punto y míralo fijamente porque eso te ayudará a no caerte. Y me recordaba esto, ¿no? El autor de Hebreos nos está diciendo, la carrera de fe es complicada y van a haber momentos complicados, pero fija tu mirada en Jesús. Ese es tu punto de equilibrio. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la razón de nuestra fe. No tiene sentido que seamos cristianos si no seguimos a Cristo. Pero además, es la mayor promesa de Dios. La mayor promesa de Dios se cumple en Jesús, que es la reconciliación, que nosotros podamos tener una relación de intimidad con Él. Y Jesús también no solo es el iniciador, dice el texto, el autor, sino perfecciona nuestra fe. Es el que nos acompaña y nos da un ejemplo tangible de qué es agradar a Dios. ¿Y cómo podemos ver a alguien o fijarnos en alguien? Me estoy liando. ¿Cómo podemos fijarnos en alguien que no vemos? ¿Cómo podemos ver a Jesús? ¿Cómo le podemos conocer? Dios se revela primeramente mediante su palabra. El cristianismo no es una filosofía, una religión a la que tú llegas mirando dentro de ti para encontrar la verdad. Eso no tiene sentido. Estamos hechos un lío. Tengo que buscar dentro de mí para encontrar la verdad, dando vueltas todo el día. Nos dice, fija tu mirada en Dios, en Jesús. Fuera de ti es donde encuentras eso. Y
Quería deciros que yo odio predicar porque lo paso muy mal, pero a la vez es algo que me encanta, porque me fuerza a ponerme delante un texto y a lo mejor hay algo que no entiendo, o hay algo que me chirría y me fuerza a batallar con eso. Ir pelando las capas. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Y es un reto a todos los niveles. Es como una montaña rusa a nivel emocional, espiritual, psicológico. Porque estoy intentando dejar que Dios amolde mi mente y mi corazón al suyo. Y esto os lo digo porque Dios se revela por medio de su palabra y no podemos conocerle si ignoramos la Biblia y no la estudiamos. Y me dirás, es que a mí no me gusta estudiar. Y no me gusta leer. Pero estudiar la palabra no es lo mismo que estudiar biología molecular o historia de los incas. Que me dirás, me da igual los incas, me da igual la biología molecular. Estudiar la palabra de Dios tiene un efecto magnético, depurador, ilustrativo, te da luz y te da claridad y te muestra quién es Dios. Como decía de Moisés, nos permite ver al Dios invisible. La palabra, esto es un versículo también de Hebreos 4, la palabra de Dios es viva y poderosa. Si no la estudias, si no la escudriñas, si no meditas, si no la intentas poner en práctica, no vas a experimentar que la palabra es viva y poderosa porque no le estás dando lugar. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Da un poco de asquito esta imagen, la verdad. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Estamos dejando que Dios se nos revele por medio de su palabra? ¿O estamos esperando así, creyendo en un Dios que nos hemos inventado? El otro día en Spotify es una app donde hay música y hay podcast, y que el otro día le estaba intentando explicar a mi padre lo que era un podcast, me costó un poco, que es como si fuera un programa de radio, más o menos, con una temática concreta. Pues el otro día en Spotify me saltó una sugerencia que me pareció horrorosa. Y no era Bad Bunny, porque a veces escucho alguna canción de Maluma y se me cuelan ahí sugerencias que digo, Era un podcast que se llamaba algo así como Devocionales para los superocupados, o algo así. Y me pareció horroroso por 2 razones. Porque si solo estamos alimentándonos de la palabra por medio de algo que ha masticado otra persona y no estamos nosotros contendiendo con lo que Dios nos está revelando, nos estamos perdiendo algo. Es como si alguien te describiera a una persona o te pintara un cuadro y te lo enseñara y te dijera, mira, este es David. Pero si tú eres el que estás delante de la palabra de Dios y estás poniéndote delante de Dios y experimentando y poniendo en práctica eso que te está diciendo, eres tú el que tienes que observar y fijarte en cada detalle para pintar bien el retrato. Y me pareció horroroso también porque estudiar la Biblia toma tiempo. No sé si es un shock. A mí esto me parece un shock a veces porque no quiero hacerlo así, ¿no? Y seguir mi día. Y un devocional de 10 minutos y bendecida, pa'lante. Pero toma su tiempo. Hay cosas complicadas, hay cosas que tenemos que meditar. Y si estamos súper ocupados, no deberíamos estar súper ocupados para Dios. ¿Cómo vas a fijarte en alguien que no ves? ¿O cómo vas a fijarte en alguien a quien no miras? El pasaje continúa hablando de Jesús, quien por medio del gozo que le esperaba soportó la cruz, porque conocía a Dios y lo que quería hacer Dios por medio de esa cruz, la soportó, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren
a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. No sé si lo sabéis, pero Jesús tuvo un ataque de pánico antes de ser arrestado. Jesús estaba en Getsemaní orando, sangrando, sudando sangre y pidiéndole a Dios: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Está diciendo, si hay otra manera, por favor, no quiero morir así. Pero acaba la oración y dice, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Incluso Jesús dudó. Sabía el sufrimiento que le causaba la cruz, pero no tenía sus ojos puestos en el contexto y en aquello que podía ver, sino tenía la mirada fijada en Dios. Considerad, estudiad, observad, seguid los pasos de Jesús. Obedecedle, experimentadle, seguidle. Deja que Jesús sea tu entrenador en la carrera de la fe. ¿Para qué? Y acaba el pasaje diciendo, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El autor de Hebreos sabe que la vida es complicada, ¿no? Como decía Ángel y también cantábamos en las canciones que me encantó el tiempo de alabanza. Habrá momentos en los que tengamos dudas, pero no porque sí, porque tengamos dudas filosóficas, que también, sino porque estaremos pasando por momentos muy duros. A veces estamos viendo a gente que queremos muchísimo sufrir y nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Acaba ya con esto. El autor de Hebreos nos dice, fíjate en Jesús para perseverar y no perder el ánimo. Porque si tu fe es solo una fe de boquilla, que has pronunciado una vez y te has olvidado, te vas a derrumbar. Si tu fe es solo fachada de querer parecer cristiano porque vienes a la iglesia y haces ministerios, te vas a derrumbar porque la vida te va a comer. Así que fija tus ojos en Jesús. Y ya quiero acabar, no me voy a enrollar más, pero a lo mejor tú todavía piensas que la fe es una decisión puntual. Pero fíjate en todos los testigos de la fe que nos señala el autor de Hebreos. Fíjate en la gente que tienes alrededor, que seguro que también tienes grandes testigos de la fe. La fe es vivida. La fe es dar pasos en confianza hacia Dios. A lo mejor sabes que el camino de fe es algo práctico, que es algo que tienes que hacer, no solo decir. Pero en el fondo observas cómo otros corren su carrera de la fe. Y cuidado, no podemos tener una fe vivida de manera vicaria, a través de la experiencia de los demás. Eso nos puede nutrir y nos puede ayudar y nos puede dar ánimo, pero no se puede limitar nuestra fe a eso. Igual Dios te está llamando a dar un paso de fe. Y estás cagao. Y estás cogiéndote al avión porque no te quieres tirar. Pero Dios no te va a fallar. A lo mejor estás pasando por un momento de dudas. Y eso es normal. Y a todos nos pasa. Y si alguien dice que no, creo que miente. Creo que Noé dudó bastante cuando estaba construyendo ese arca enorme durante 50, 70 años. Jesús también dudó, no solamente en Getsemaní. Jesús cuando estaba en la cruz preguntó a Dios, le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no dejes que tus dudas te asedien y ahoguen tu fe. Que tus dudas sean circunstanciales y no permanentes, no para siempre. Dios nos promete en Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, si me buscáis de todo corazón. Y os haré volver
del cautiverio, si estás en un momento de desierto, Dios te promete que si tú le buscas, te sacará del pozo, te sacará de allí. Y tienes a otra gente, por eso estamos en comunidad, porque nos ayudan, nos alientan en nuestra fe y nos ayudan a salir de nuestras dudas, de nuestra incredulidad y mantenernos firmes como viendo al invisible. Hay una oración que yo la hago mía muchas veces porque, como he dicho antes, soy una persona un poco escéptica. Y yo le pido a Dios constantemente, Dios, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O a lo mejor eres alguien que estás on fire con tu fe ahora mismo y dices, ¿dudas? ¿Pero cómo voy a dudar? Genial, o sea, a tope, ahí. Usa eso para animar a los que tienes alrededor. Pero no te acomodes, que tu fe no sea sedentaria. Recuerda que el autor de Hebreos quiere que corras, que seas nudista, que corras sin ningún lastre, que te quites de encima todo lo que está estorbando. Y sigue ejercitando el músculo de la fe, porque a lo mejor hoy estás genial, pero la semana que viene algo muy heavy. Aprovecha este momento para entrenar. No dejes de estudiar y de dar pasos. Y mi oración es que al final de nuestra vida puedan mirarla y digan, se mantuvo firme como viendo al invisible. Y este es el título de la predicación de hoy. Y ojalá lo puedan decir también de nuestra iglesia. Se mantuvieron firmes como viendo al invisible. Voy a orar. Padre, gracias porque tú eres un Dios que no te quedas en tu trono. Gracias porque a pesar de que eres santo, 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 Dios creador de todo, gracias que te despojaste de toda esa gloria para hacerte un bebé, crecer entre nosotros y morir clavado en una cruz por nuestros pecados. Gracias porque Jesús resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado. Señor, te pido que sepamos lidiar con nuestras dudas, que tengamos una fe honesta, que tengamos una fe tangible, que el músculo de nuestra fe sea muy fuerte, que no dejemos de entrenarlo. Ayúdanos a mantenernos firmes, como viéndote a ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Ana. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Bueno, la palabra de Dios creo que nos ha retado. Y todos estamos en esta carrera. Nadie está fuera de ella, si somos hijos de Dios. Si tenéis preguntas, si tenéis